El sol del desierto de Sonora era un yunque inclemente, martillando la carrocería de una furgoneta de lujo que relucía como un delirio metálico en medio de la vasta extensión ocre. Dentro del vehículo, el aire acondicionado luchaba una batalla perdida contra el calor que se infiltraba por las ventanas panorámicas, revelando un paisaje inmutable de cactus y polvo. El camino de tierra, una cicatriz solitaria en la faz del desierto, se extendía infinitamente en ambas direcciones. Un cruel recordatorio del aislamiento absoluto de aquel lugar. El silencio era profundo, roto solo por el zumbido débil de la electrónica de la furgoneta y por el viento que aullaba como un espíritu hambriento. Era un escenario de belleza brutal e indiferente, donde la más alta tecnología humana parecía de repente frágil e insignificante. A bordo, un grupo de hombres cuya fortuna combinada podría comprar naciones enteras comenzaba a sentir el peso de su impotencia. Eran multimillonarios, filántropos y científicos de renombre, un séquito de poder e influencia en camino al congreso más importante de sus vidas, un evento que prometía ser un hito en la búsqueda de la cura del cáncer. Sus trajes caros se arrugaban en los asientos de cuero, y la confianza que emanaban en las salas de juntas se evaporaba con cada minuto que pasaba. La historia que estás a punto de ver te cambiará para siempre, pero para seguir contando relatos como este, necesito tu ayuda ahora mismo. Estamos en una misión para llegar a nuestros primeros 1000 suscriptores, y cada clic en el botón de suscribirse es una victoria. Suscríbete, activa la campanita y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Hagamos que esta comunidad explote. Acurrucada en uno de los asientos traseros, casi invisible en medio de la creciente agitación, estaba Isabela. A sus 12 años era un enigma silencioso. Su largo cabello negro caía sobre un rostro delgado, enmarcando unos ojos de una profundidad desconcertante que parecían no solo ver, sino diseccionar el mundo a su alrededor. Isabela no hablaba mucho, pero lo oía todo. Para ella, el universo no estaba hecho de palabras, sino de patrones, ritmos y frecuencias. Un motor no era un montón de metal y cables, era una sinfonía de pistones y engranajes. Una pulsación viva que ella podía sentir con una claridad que rozaba lo sobrenatural. Su conexión con las máquinas era una herencia de su abuelo, un viejo mecánico que le había enseñado el lenguaje secreto de los motores. A su lado, su madre, Sofía, la sujetaba protectoramente del brazo, sintiendo la tensión que emanaba de los otros pasajeros. Habían conseguido ese viaje por un golpe de suerte, o quizás del destino, necesitando llegar a una ciudad vecina para una consulta médica. Ahora se encontraban atrapadas en una situación que se deterioraba rápidamente. Sofía miraba a su hija, viendo cómo el mundo se cerraba a su alrededor, la forma en que Isabela se retraía ante el caos emocional de los adultos. Veía la genialidad de su hija, una llama brillante que el mundo insistía en no ver, etiquetándola solo como diferente, extraña. La preocupación de Sofía no era el desierto o la furgoneta averiada, sino cuán cruel podría ser ese pequeño universo de arrogancia y miedo para el alma sensible de su hija. El conflicto comenzó a bullir cuando la furgoneta se detuvo abruptamente, con una sacudida que despertó a todos de su letargo. El motor, que antes roncaba con una potencia suave y contenida, emitió un gemido metálico y luego silenció por completo. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier ruido. Fue el silencio del fallo, de la vulnerabilidad expuesta bajo el sol abrasador. El conductor, pálido, intentó arrancar varias veces, pero la respuesta fue solo un clic hueco e impotente. Los sistemas de diagnóstico a bordo, supuestamente infalibles, mostraban mensajes de error contradictorios e inútiles. La máquina perfecta, el pináculo de la ingeniería automotriz, se había convertido en un ataúd de metal inútil.
La arrogancia, como una mala hierba, fue la primera en brotar en el suelo fértil del pánico. Ricardo Vargas, un magnate de la tecnología cuyo nombre era sinónimo de innovación y poder, fue el primero en perder la compostura. Su voz, acostumbrada a dar órdenes que eran prontamente obedecidas, cortó el aire tenso. Incompetencia. ¿Pagamos una fortuna por un servicio de primera clase y nos quedamos tirados en medio de la nada? «Haga algo», le gritó al conductor, que solo negaba con la cabeza, desolado. Para Ricardo, el mundo era un sistema binario de problemas y soluciones, y la solución casi siempre involucraba dinero o contactos. La idea de que algo pudiera estar fuera de su control era un insulto personal, un fallo en la matriz de su universo perfectamente orquestado. Los otros pasajeros siguieron el ejemplo de Ricardo, sus voces superponiéndose en un coro de frustración y privilegio contrariado. Sus preocupaciones no eran por la supervivencia, todavía no, sino por la inconveniencia, por la ruptura de un cronograma que consideraban sagrado. Veían a Isabela y a Sofía como un peso muerto, una anomalía en su viaje exclusivo. La presencia de las dos, tan visiblemente fuera de ese círculo de riqueza, se convertía en un recordatorio irritante de su propia vulnerabilidad. La niña, en particular, era ignorada, su quietud interpretada como un vacío, su presencia tan relevante como la de una maleta olvidada en un rincón. Nadie notó que mientras el caos verbal explotaba, los ojos de Isabela estaban fijos en el camino. Isabela ya estaba afuera antes incluso de que los demás decidieran qué hacer. El calor la golpeó como una pared sólida, pero apenas pareció notarlo. Mientras los hombres de negocios gritaban en sus teléfonos satelitales en busca de una señal inexistente, ella caminaba lentamente alrededor de la furgoneta. Con la cabeza baja, no miraba el motor, sino que escuchaba. Oyó el recuerdo del ruido, el eco del fallo. Para ella, el sonido que hizo el motor antes de morir no fue un ruido aleatorio, sino una frase, una confesión. Fue un chirrido agudo seguido de un chasquido seco, una disonancia en la armonía mecánica que contaba una historia clara para quien supiera escuchar. No necesitaba la comprensión de los demás, solo quería la oportunidad de mostrar de lo que era capaz. En su cintura llevaba una pequeña bolsa de lona, gastada por el tiempo y manchada de grasa. Dentro no había juguetes ni aparatos electrónicos, sino un juego de herramientas antiguas, heredadas de su abuelo. Cada destornillador, cada alicate tenía el peso de la memoria y del conocimiento. Eran extensiones de sus propias manos, instrumentos con los que traducía el lenguaje silencioso de las máquinas. Mientras Ricardo Vargas despotricaba sobre llamar a un helicóptero, Isabela sacó una pequeña llave inglesa de la bolsa, el metal frío un contraste reconfortante contra su piel calentada por el sol. Sus movimientos eran deliberados, tranquilos, un contrapunto a la histeria que se instalaba entre los pasajeros. La dinámica dentro de aquel microcosmos social era un reflejo cruel del mundo exterior. La neurodiversidad de Isabela, su forma única de procesar la realidad, era una barrera invisible que la separaba de los demás. Su genialidad estaba enmascarada por su dificultad para comunicarse verbalmente, su inteligencia profunda eclipsada por su aparente simplicidad. Los millonarios, hombres que se enorgullecían de su capacidad para identificar oportunidades y talentos, estaban completamente ciegos ante el recurso más valioso que tenían a su disposición. Miraban a Isabela y veían a una niña campesina, perdida y quizás un poco lenta. No podían concebir que la solución a su problema multimillonario pudiera estar en las manos pequeñas y silenciosas de esa niña. El contexto emocional estaba firmemente establecido. Un caldero de miedo, arrogancia y prejuicio, hirviendo bajo el sol despiadado del desierto. La empatía del público,
Se dirige a Isabela no por lástima, sino por un reconocimiento de su potencial ignorado. Ella es la personificación del genio incomprendido, de la perla escondida en una ostra que nadie se molesta en abrir. Su calma y enfoque en medio del pánico de los adultos crean un contraste poderoso. Mientras ellos se ahogan en sus propias emociones y estatus, ella se ancla en la lógica y en la mecánica. La furgoneta averiada no era solo un fallo técnico, era un catalizador que exponía la fragilidad del poder y la fuerza silenciosa de la observación. La pequeña bolsa de herramientas de Isabela era su bien más preciado, un tesoro que contenía más sabiduría que todas las carteras de cuero y las tabletas de última generación a bordo. Cada pieza había sido limpiada y organizada por ella misma, incontables veces, un ritual que calmaba su mente y enfocaba sus pensamientos. El olor a aceite y metal era reconfortante, un aroma de lógica y soluciones. Mientras los otros veían un problema insuperable, Isabela veía un rompecabezas fascinante. El fallo del motor no era una catástrofe, sino una invitación, un desafío que su mente anhelaba descifrar. Sentía la pulsación errática del sistema eléctrico como si fuera una arritmia en su propio corazón, un desorden que necesitaba ser corregido. Sofía observaba a su hija con una mezcla de orgullo y aprensión. Conocía esa mirada de hiperenfoque, la manera en que el mundo exterior parecía desaparecer cuando Isabela se conectaba con una máquina. Era en esos momentos que su hija era más ella misma, libre de las ataduras de las expectativas sociales y de la confusión de las interacciones humanas. Sin embargo, también sabía lo vulnerable que esa concentración la hacía. Temía la reacción de hombres como Ricardo Vargas, hombres que rompían todo lo que no entendían. La vacilación en su corazón era la de una madre que quería proteger a su hija del mundo, pero que, al mismo tiempo, sabía que la única manera de que Isabela floreciera era permitiendo que su luz brillara. La escena estaba montada. Por un lado, el poder, el dinero y la ciencia convencional, representados por hombres acostumbrados a moldear el mundo a su antojo, ahora completamente impotentes. Por el otro, una niña autista, sin credenciales, sin voz, armada solo con herramientas antiguas y una comprensión intuitiva y profunda de la mecánica. El desierto, en su sabiduría silenciosa, había nivelado el campo de juego, despojando a todos de sus títulos y estatus, reduciéndolos a la esencia de sus capacidades. El viaje al Congreso sobre la cura del cáncer había sido interrumpido, pero una lección mucho más fundamental sobre prejuicio y humildad estaba a punto de comenzar. El principal antagonista de aquel drama desértico no era el sol o la sed inminente, sino la muralla de prejuicio encarnada en Ricardo Vargas. Él personificaba la arrogancia de un mundo que mide el valor en diplomas y saldos bancarios. Para él, la situación era un fallo de servicio, una molestia a ser resuelta con una llamada y una transacción financiera. La idea de que la solución pudiera venir de una fuente tan insignificante como Isabela era más que absurda. Era una ofensa a su visión jerárquica del mundo. Caminaba de un lado a otro, el teléfono satelital presionado contra su oreja, destilando órdenes a asistentes invisibles a cientos de kilómetros, completamente ajeno a la verdadera genialidad que estaba a pocos metros de él. El desafío real, sin embargo, era el propio motor, una obra maestra de la ingeniería moderna, tan optimizada e interconectada que se había vuelto paradójicamente frágil. Cada componente era controlado por un microprocesador. Cada sistema dependía de una red compleja de sensores. Era una fortaleza de tecnología que, una vez violada en su núcleo, se desmoronaba por completo. El conductor, entrenado para seguir los protocolos, era inútil sin un código de error claro. El motor era una caja negra indescifrable para él.
Ricardo, con todo su conocimiento en software, miraba aquel enredo de hardware como si fuera una lengua antigua y olvidada. El verdadero enemigo era la complejidad que ellos mismos habían creado. Las horas se arrastraban, estirándose bajo el peso del calor. El aire dentro de la furgoneta se volvió rancio y claustrofóbico. El agua, antes consumida con displicencia, comenzó a ser racionada en pequeños sorbos, cada gota un recordatorio precioso de su creciente vulnerabilidad. La impaciencia inicial de los pasajeros se agrió, transformándose en una ansiedad palpable, rozando el miedo. El Congreso, el objetivo grandioso que los había unido, comenzaba a parecer un sueño lejano. La realidad era el zumbido del viento, el polvo fino que cubría todo y la conciencia creciente de que su dinero e influencia eran inútiles contra la indiferencia del desierto. Fue en ese escenario de desesperación creciente que Isabela, hasta entonces una observadora silenciosa, decidió actuar. Se acercó al capó abierto, sus movimientos suaves y discretos. No dijo nada, solo estiró el cuello para mirar el corazón silencioso de la máquina. Ricardo, volviéndose de otra llamada frustrada, la vio y reaccionó con un desprecio instintivo. «Fuera de ahí, niña», gruñó, su voz goteando con descendencia. «Esto no es un parque de juegos. El lugar de los niños está lejos de los problemas de los adultos». Sus palabras fueron como un látigo, no solo para Isabela, sino para Sofía, que sintió el pinchazo como si fuera en su propia piel, paralizada, entre el instinto de proteger y el miedo de confrontar. Sofía dio un paso adelante, su voz un hilo tembloroso de valentía. «Solo está mirando», dijo, más para sí misma que para Ricardo. Su defensa fue vacilante, la voz de alguien acostumbrado a disculparse por la existencia de su hija en un mundo que no la comprendía. Pero Isabela parecía no haber oído la hostilidad. Su enfoque era absoluto, su atención completamente capturada por la arquitectura compleja del motor. Ignorando la orden de Bindodeche, Ricardo levantó una mano pequeña y señaló una pieza específica, un pequeño módulo de distribución eléctrica enterrado bajo una telaraña de cables. El conductor miró, frunció el ceño y negó con la cabeza, descartando la sugerencia silenciosa. La negativa no detuvo a Isabela. Retrocedió un paso, tomó un destornillador de punta fina de su bolsa y con un movimiento preciso y delicado, golpeó ligeramente una junta de metal cerca del módulo que había indicado. El sonido fue casi imperceptible para los otros, un clic metálico que se perdió en el viento. Pero para Isabela fue una revelación. Sus oídos, sintonizados con las frecuencias del mundo mecánico, detectaron una resonancia hueca, una vibración anómala que indicaba una conexión floja o un fallo interno. Era un diagnóstico hecho a través del sonido, una técnica que ningún manual de servicio enseñaría, una forma de percepción que rozaba la telepatía mecánica. La desconfianza en el aire era tan espesa como el polvo. Sin embargo, uno de los pasajeros, el doctor Almeida, un científico de cabello canoso y mirada pensativa, observaba a Isabela con una curiosidad creciente. A diferencia de Ricardo, cuya mente estaba cerrada por el ego, la de Almeida estaba abierta por la ciencia. Veía el método en la aparente aleatoriedad de las acciones de la niña, notó la forma en que inclinaba la cabeza, la intensidad de su concentración, y se dio cuenta de que no estaba mirando, sino analizando. Cuando Isabela se movió de nuevo, él no la detuvo. Veía en ella no a una niña perdida, sino a un colega investigador en su laboratorio. Sin decir una palabra, Isabela extendió la mano hacia el compartimento del motor y con una destreza sorprendente desconectó un sensor de flujo de aire que el manual describiría como absolutamente esencial. El conductor dio un paso adelante para detenerla, pero un gesto de mano del doctor Almeida lo detuvo. «Espere»,
dijo el científico, su voz tranquila pero firme. Déjela trabajar. Isabela había usado su aguda sensibilidad auditiva para identificar una disonancia eléctrica, un ruido sutil en el sistema que los ordenadores de a bordo, programados para buscar fallos específicos, no podían registrar. Al desconectar el sensor, no estaba rompiendo el sistema, sino aislando la variable corrompida para encontrar su causa raíz. Ella comenzó a trabajar de verdad. Sus movimientos eran fluidos y eficientes, cada acción con un propósito claro. No consultaba manuales ni diagramas. Parecía conversar con el motor a través del tacto y el sonido. Usó un trozo de alambre para crear un puente entre dos terminales, probando un circuito. Ajustó un pequeño tornillo en un regulador de presión, guiada solo por la sensación en sus dedos. Los millonarios, antes desdeñosos e impacientes, ahora la observaban en un silencio atónito. El espectáculo de su pericia era hipnótico. La niña que habían ignorado y despreciado estaba ahora al mando, realizando una cirugía a corazón abierto en su máquina de millones de $. La transformación en la atmósfera fue gradual, pero innegable. La burla fue reemplazada por un silencio perplejo, que a su vez dio paso a una fascinación reacia. Estaban presenciando algo que desafiaba sus nociones preconcebidas de conocimiento y pericia. La genialidad de Isabela era cruda, intuitiva e innegable. No provenía de una universidad de prestigio o de años de entrenamiento corporativo. Brotó de una conexión auténtica y de una forma diferente de percibir el mundo. Para hombres que creían en el poder de las credenciales, ver a esa niña descalza y silenciosa dominar una tecnología que los había derrotado fue una lección de humildad profunda y desconcertante. El doctor Almeida comenzó a murmurar explicaciones a los otros, actuando como un traductor para la genialidad silenciosa de Isabela. Está usando el diagnóstico por percusión. Es una técnica antigua. Escuchar la resonancia de los materiales para encontrar fallos, explicó. Y ahora está creando un bucle de diagnóstico. Al quitar el sensor, fuerza a la unidad de control a usar un mapa de combustible estándar, evitando los datos corruptos que impedían el arranque. Es brillante en su simplicidad. Sus palabras dieron un barniz de lógica científica a lo que parecía magia, permitiendo que las mentes rígidas de los otros comenzaran a aceptar lo que sus ojos estaban viendo. Ricardo Vargas observaba todo con los brazos cruzados, su rostro una máscara de conflicto. Cada movimiento exitoso de Isabela era un golpe directo a su ego. Quería que ella fracasara solo para demostrar que él tenía razón, pero al mismo tiempo necesitaba desesperadamente que tuviera éxito. El Congreso, sus negocios, su reputación, todo dependía del rugido de ese motor. Esta dualidad lo paralizó, forzándolo a ser un testigo pasivo de la demolición de sus propias certezas. Él, el gran solucionador de problemas, el titán de la tecnología, era ahora un espectador inútil, dependiente de la habilidad de una niña a la que había humillado momentos antes. Sofía sentía su corazón latir desbocado. El miedo inicial dio paso a un orgullo abrumador que la dejó sin aliento. Veía a su hija no como el mundo la veía, frágil, extraña, sino como realmente era, poderosa, enfocada y brillante. Cada gesto de Isabela era una afirmación de su valor, una refutación silenciosa a todas las miradas de lástima y comentarios condescendientes que habían sufrido. En ese momento, bajo el sol implacable, Sofía entendió que su papel no era solo proteger a Isabela del mundo, sino proteger al mundo de la estupidez de no reconocer el don de su hija. Se enderezó, sus hombros ya no encorvados por la vacilación, sino firmes de convicción. El motor aún no había arrancado. El trabajo de Isabela era metódico, eliminando posibilidades una por una.
descubrió que el problema inicial, la conexión floja, había causado una sobrecarga en cascada, confundiendo el sistema electrónico. Estaba, en la práctica, reiniciando el sistema nervioso del vehículo. La tensión aumentaba a cada minuto de silencio del motor. La esperanza inicial que sus acciones habían generado comenzó a vacilar, dando lugar nuevamente a la duda. Tal vez ella era solo una niña jugando, después de todo. Tal vez la admiración de ellos fue prematura, un delirio nacido de la desesperación del desierto. Isabela, sin embargo, no sentía la presión. Estaba en su santuario, un mundo de lógica pura y retroalimentación táctil. La impaciencia de los otros era solo un ruido de fondo. Cada palabra de duda que oía la fortalecía, pues sabía que el verdadero desafío estaba en demostrarse a sí misma lo que podía lograr. El viaje de superar obstáculos es algo que todos enfrentamos. Si la resiliencia de Isabela te inspira, considera suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar compartiendo historias de superación que muestran que la fuerza se puede encontrar en los lugares más silenciosos. Luego se concentró en una caja de fusibles secundaria, un componente que el conductor juraba haber revisado, pero Isabela no buscaba un fusible quemado. Presionó los dedos sobre cada uno, sintiendo la temperatura residual. Uno de ellos estaba ligeramente más caliente que los otros, una señal sutil de resistencia eléctrica, un fallo que una prueba visual o electrónica estándar no detectaría. Lo quitó y en lugar de reemplazarlo, comenzó a desmontar el pequeño fusible con la punta de su navaja, revelando un filamento interno microfracturado que permitía un paso intermitente de corriente enloqueciendo a los sensores. El doctor Almeida respiró hondo, maravillado. Increíble. No solo está siguiendo procedimientos, está investigando la física fundamental del fallo. La mayoría de los mecánicos simplemente habrían cambiado la pieza. Ella quiere entender por qué falló. Se volvió hacia Ricardo. ¿Entiendes lo que estamos viendo? Esto no es solo talento. Es un nivel de perspicacia analítica extremadamente raro. Está pensando varios pasos por delante del problema. Por primera vez, una pequeña grieta apareció en la armadura de arrogancia de Ricardo. No respondió, pero su mirada hacia Isabela había cambiado. El desprecio había sido reemplazado por algo parecido a un asombro reacio. El problema era que no había un fusible de repuesto de ese tipo específico. La esperanza que había florecido momentáneamente se marchitó de nuevo, y quizás de forma definitiva. «Eso es todo, entonces», dijo el conductor, levantando las manos en señal de desesperación. «Se acabó. Podemos tener a la mejor mecánica del mundo aquí, pero sin las piezas no somos nada». La declaración flotó en el aire, un epitafio para sus planes. El Congreso estaba perdido. La ironía era abrumadora, atrapados por una pieza que costaba centavos, mientras miles de millones de dólares en potencial filantrópico observaban, inútiles. Isabela, sin embargo, no parecía haber escuchado. Su mirada recorría el interior de la furgoneta, no con desesperación, sino con un propósito renovado. Su mente no veía objetos por su función designada, sino por sus propiedades y componentes. Una cafetera no era una cafetera, era una fuente de calor, cables, interruptores y, lo más importante, una pequeña placa de circuito para el control de voltaje. Sus ojos, que antes diseccionaban el motor, ahora hacían lo mismo con los lujos superfluos dentro del vehículo. Para ella, el mundo entero era una caja de herramientas, un sistema de piezas intercambiables esperando la aplicación correcta, y acababa de encontrar la pieza que necesitaba. La dinámica entre los personajes continuaba evolucionando. El conductor, antes escéptico, ahora miraba a Isabela con una especie de reverencia. El doctor Almeida se había convertido en su defensor e intérprete, validando su genialidad.
Ricardo Vargas permanecía en su silencio conflictivo, la batalla entre su ego y la realidad librándose en su rostro, y Sofía, su madre, ahora era una roca de apoyo silencioso, su mirada transmitiendo una confianza inquebrantable. El grupo, disfuncional, se estaba transformando en un equipo improvisado, con la niña autista en el centro de todo. La crisis forzó a cada personaje a confrontar sus propias limitaciones. El conductor, su confianza en los protocolos, sacudida. Los científicos, su conocimiento teórico, inútil. Y Ricardo, su poder financiero, irrelevante. Fueron despojados de sus identidades profesionales y reducidos a su humanidad básica. En el desierto, no importaba quién eras, sino qué podías hacer. Y la única persona que podía hacer algo era la que menos valoraban. Esta inversión de roles fue la verdadera esencia del conflicto, una lección brutal sobre el valor intrínseco versus el valor percibido. Isabela se movió hacia la puerta de la furgoneta y todas las miradas la siguieron. Había una expectativa en el aire, una frágil esperanza de que aún no se había rendido. Sus pasos eran ligeros, pero cada uno parecía resonar en el silencio. No solo estaba arreglando un motor, estaba reescribiendo las reglas de ese pequeño universo. Estaba demostrando que la comunicación no requiere palabras, que la autoridad no requiere un título y que la genialidad no se ajusta a ningún molde. Con cada acción, desafiaba los prejuicios y las suposiciones de todos a su alrededor. El calor era implacable, y la sombra de la furgoneta ofrecía poco alivio. El sudor corría por el rostro de todos, trazando caminos en el polvo. El malestar físico servía como un recordatorio constante de la precariedad de su situación. Ya no se trataba solo de llegar a un congreso, comenzaba a ser una cuestión de seguridad. El desierto no perdona la arrogancia, y estaban aprendiendo esa lección de la manera más difícil. El fallo mecánico se había convertido en una prueba de resistencia, no solo para la máquina, sino para el espíritu humano. La interacción entre Isabela y su madre también se profundizó. Se comunicaban con miradas y pequeños gestos, un lenguaje íntimo desarrollado a lo largo de años de complicidad. Cuando Isabela miró a Sofía antes de entrar en la furgoneta, su madre le dio un asentimiento casi imperceptible, un voto de confianza que valía más que 1000 palabras de aliento. Era un momento de empoderamiento mutuo. Isabela sentía la fuerza de su madre apoyándola, y Sofía se fortalecía al presenciar la increíble capacidad de su hija. Juntas formaban una unidad inquebrantable en medio de ese caos. El antagonismo de Ricardo, aunque todavía presente, comenzó a transformarse en una curiosidad reacia. Dejó de intentar usar el teléfono y solo observó. Él, un hombre que construyó un imperio diseccionando sistemas complejos, estaba viendo a una maestra en acción. Empezó a notar los detalles, la economía de movimiento, la forma en que probaba cada conexión, la lógica impecable detrás de cada paso. Estaba empezando a ver no a una niña, sino a una ingeniera de un calibre que rara vez encontraba. La admiración, por mucho que luchara contra ella, comenzó a infiltrarse en sus defensas. El desarrollo del conflicto no era solo sobre la reparación de la furgoneta, era sobre el desmantelamiento de las jerarquías sociales. Al principio, los hombres ricos y el conductor formaban un grupo, e Isabela y su madre eran las forasteras. Ahora, las líneas se habían redibujado. Había quienes entendían lo que Isabela estaba haciendo, y estaba Ricardo, que representaba el viejo orden, resistiéndose al cambio. Isabela, con sus acciones, estaba forzando una reevaluación de quién poseía el verdadero poder y conocimiento en esa situación. Cada pieza del motor, cada cable y cada sensor se convertía en un personaje en la historia. Eran obstáculos a superar, rompecabezas a resolver.
La narrativa se sumergió en el mundo táctil y sensorial de Isabela, permitiendo al público experimentar la reparación a través de su perspectiva. El clic de un relé, la textura de un cable, el ligero cambio de temperatura en un componente. Esos eran los elementos que guiaban sus acciones. La historia se convirtió en una celebración del quinto conocimiento práctico, de la inteligencia sinestésica, habilidades frecuentemente subvaloradas en nuestra era digital. La vulnerabilidad del grupo fue totalmente expuesta. Sin su vehículo, eran solo personas frágiles en un entorno hostil. Sus teléfonos inteligentes eran inútiles, sus tarjetas de crédito no tenían valor. Esta eliminación de sus redes de seguridad habituales los obligó a confiar unos en otros y finalmente a confiar en la persona que habían juzgado más débil. La crisis funcionó como un gran ecualizador, demostrando que, ante los desafíos fundamentales de la vida, las estructuras sociales que construimos son a menudo ilusorias y frágiles. El viaje de Isabela durante esta fase fue de una afirmación silenciosa. No buscaba aprobación ni aplausos. Su motivación era interna, la necesidad de resolver el enigma, de restaurar la armonía de la máquina. Pero al hacerlo, inevitablemente, se ganó el respeto de quienes la rodeaban. Su ascenso no fue a través de palabras o confrontaciones, sino a través de la demostración incuestionable de su competencia. No necesitó rebajarse al nivel de ellos para discutir. Elevó a todos a su nivel para apreciar la belleza de un sistema bien afinado y la mente que podría repararlo. El punto de inflexión llegó con una claridad brutal y desalentadora. Isabela finalmente aisló la raíz de todas las fallas. No era solo un fusible, era un inversor de corriente personalizado. Una sobrecarga había frito una placa de circuito interna. No había pieza de repuesto. No había cómo reparar un circuito impreso en medio del desierto. La esperanza, que había sido cuidadosamente reconstruida por las manos de Isabela, se evaporó en un instante, dejando atrás un vacío de desesperación aún más profundo que antes. La realidad de la situación cayó sobre ellos como un sudario. En ese exacto momento, el teléfono satelital de Ricardo Vargas emitió un pitido agudo y constante. Finalmente consiguió una señal estable. Con los dedos temblorosos de rabia, comenzó a marcar el número de su servicio de rescate aéreo. «Se acabaron los juegos», anunció. «Llamaré a un helicóptero. Estaremos fuera de aquí en 2 horas». La declaración selló su destino. Estarían a salvo, sí, pero perderían el Congreso. La oportunidad de financiar investigaciones que podrían salvar millones de vidas se estaba desvaneciendo por una pequeña placa de circuito quemada. El sonido de la marcación de Ricardo era como un cronómetro, marcando los últimos segundos de su misión fallida. Fue entonces, en el abismo entre el fracaso y el rescate inútil, que la genialidad de Isabela brilló en su forma más pura. Mientras los otros se resignaban, ella permaneció inmóvil, su mirada barriendo el interior de la furgoneta. Su mente no registraba la desesperación. En cambio, veía sistemas y posibilidades. Sus ojos se posaron en la cafetera expreso de última generación, un lujo extravagante. Para los otros, era un símbolo de su confort ahora inútil. Para Isabela, era un ecosistema de piezas, una mina de soluciones en potencial, y acababa de encontrar el filón de oro. Sin dudarlo, Isabela entró en la furgoneta. Sus movimientos, antes metódicos, ahora eran rápidos y urgentes. Se arrodilló ante la cafetera y, para el horror estupefacto de los pasajeros, comenzó a desmontarla con una velocidad y precisión impresionantes. Usando solo su navaja y un destornillador, abrió la carcasa de acero inoxidable, exponiendo las entrañas de la máquina. Piezas y tornillos fueron
Retirados y organizados en el suelo con una lógica impecable, los pasajeros observaban, paralizados, divididos entre el shock de verla destruir un aparato de miles de dólares y la admiración hipnótica por su pericia. No era vandalismo, era una deconstrucción quirúrgica. Su objetivo se hizo claro cuando extrajo delicadamente una pequeña placa de circuito verde, el cerebro que controlaba el voltaje y la temperatura de la cafetera. Era una pieza infinitamente menos compleja que la del inversor de Minnesota. La furgoneta, pero Isabela no necesitaba un reemplazo exacto. Sostenía la pequeña placa en la palma de su mano como si fuera una joya. Ahí estaba la respuesta. La solución no estaba en encontrar la pieza correcta, sino en adaptar la pieza incorrecta. Era un salto de lógica tan audaz, tan fuera de los patrones, que ningún ingeniero entrenado en una fábrica lo consideraría jamás. Era la quinta esencia del pensamiento lateral. Bajo las miradas atónitas de todos, volvió al motor abierto. El mundo pareció encogerse, enfocándose solo en ese pequeño espacio de trabajo. Con la navaja comenzó a raspar el revestimiento de una sección del circuito de la cafetera. Luego sacó de su bolsillo un pequeño rollo de alambre de cobre. Con una paciencia de cirujano, comenzó a soldar improvisadamente el alambre, usando el calor concentrado de la lente de una pequeña linterna. Estaba creando un puente, un desvío, un bypass. Estaba, en la práctica, haciendo un trasplante de corazón en un sistema electrónico, usando el órgano de un donante completamente incompatible, forzándolo a funcionar a través de pura ingeniosidad. La tensión era casi insoportable. El único sonido era el del viento y la respiración contenida de los espectadores. Ricardo Vargas había bajado el teléfono, la llamada al rescate olvidada. Él, junto con los otros, estaba completamente cautivado. No entendían completamente lo que ella estaba haciendo, pero entendían la importancia de ese momento. Estaban presenciando un acto de creación nacido de la destrucción, una demostración de inteligencia tan cruda y poderosa que parecía casi una fuerza de la naturaleza. Cada movimiento de sus pequeños y ágiles dedos era deliberado, confiado, tejiendo una solución a partir de lo imposible. Dio el paso final, no para complacer a los otros, sino para demostrarse a sí misma que la lucha no fue en vano. Isabela conectó el último cable de su artilugio improvisado. No hubo un destello de luz ni un sonido dramático. Por un momento pareció vacilar, abrumada por la intensidad del enfoque. La suscripción al canal es un gesto simple, pero nos da la fuerza para seguir trayendo historias como la de Isabela, que nos recuerdan que el potencial humano no tiene límites. Tu apoyo es la energía que nos mueve, y estamos agradecidos por cada uno que elige ser parte de este viaje. Luego se enderezó, el trabajo terminado. La placa de circuito de la cafetera estaba precariamente alojada en el compartimento del inversor, conectada por su telaraña de cables. Parecía una solución frágil, casi absurda. Isabela miró su obra por un instante, con la calma satisfacción de un artista que acaba de dar la pincelada final. Se limpió las manos sucias de grasa en el costado de sus pantalones, un gesto simple y mundano, que contrastaba con la magnitud de lo que acababa de intentar. El clímax no estaba en el trabajo, sino en lo que vendría a continuación. Un silencio profundo y pesado cayó sobre el grupo. Nadie se atrevía a hablar, ni siquiera a respirar. Todo el destino de su misión dependía de ese frágil puente de cobre y de la mente de la niña silenciosa que lo había concebido. Isabela no ofreció ninguna palabra de explicación. Simplemente se volvió hacia el conductor, que estaba parado como una estatua al lado de la puerta abierta, e hizo un gesto con la cabeza. Una única y sutil seña, una orden silenciosa que llevaba el peso de todo su futuro. El conductor tragó saliva, el sudor corriendo por su frente, caminó hacia el asiento del conductor, como si se moviera a través del agua.
Insertó la llave en el encendido, pero no la giró de inmediato. Sus ojos se encontraron con los de Isabela a través del parabrisas. Ella solo lo observaba, su rostro inexpresivo, pero sus ojos transmitiendo una calma inquebrantable. Esa mirada le dio el coraje que necesitaba. Cerró los ojos por un segundo, respiró hondo y giró la llave. El sonido inicial fue el mismo clic hueco y desanimador de antes, y un gemido colectivo de decepción comenzó a formarse. Pero entonces algo diferente sucedió. Hubo un zumbido, un chispazo eléctrico, y el motor tosió 1, 2 veces, como un gigante despertando, y luego, con un rugido súbito y ensordecedor que hizo que todos retrocedieran, el motor de la furgoneta volvió a la vida. No solo funcionó, sino que ronroneó con una fuerza y estabilidad que parecían mayores que antes. El sonido llenó el silencio del desierto, una sinfonía de poder y vida, una declaración de victoria contra todo, pronóstico, la solución improvisada de Isabela, el corazón de una cafetera latiendo en el pecho de una máquina de lujo, había funcionado perfectamente. El shock fue la primera reacción. Los pasajeros quedaron paralizados, sus cerebros luchando por procesar lo que acababa de suceder. El rugido del motor era la cosa más hermosa que jamás habían oído. Lentamente, el shock dio paso a una ola de euforia y alivio tan poderosa que era casi abrumadora. Sonrisas incrédulas se extendieron por los rostros, y una risa nerviosa se escapó del doctor Almeida. El conductor golpeó el volante no de rabia, sino de pura alegría. Ya no estaban atrapados. La misión estaba de nuevo en marcha, salvada por un milagro de ingenio. Isabela permaneció quieta en medio de la celebración naciente. Se acercó al motor, ahora funcionando perfectamente, y puso la mano en su carrocería, sintiendo la vibración suave y rítmica. Para ella, esa era la recompensa, la armonía restaurada, el sistema en equilibrio, el rompecabezas resuelto. La gratitud y la admiración de los otros eran secundarias. Lo que importaba era el sonido del motor, la prueba de que su lógica era correcta, de que su conexión con el mundo de las máquinas era real y poderosa. Cerró los ojos por un momento, simplemente sintiendo la pulsación. El clímax fue la demostración final e irrefutable de su habilidad extraordinaria. No fue solo una reparación, fue un acto de transfiguración. No solo arregló la furgoneta, sino que también rompió las barreras del prejuicio y la incredulidad que la rodeaban. Forzó a un grupo de hombres poderosos a redefinir sus conceptos de inteligencia, valor y genialidad. La victoria no fue solo sobre un motor roto, sino sobre una mentalidad rota. El sonido del motor era el sonido de un nuevo paradigma estableciéndose, uno en el que el talento no se define por credenciales. Llegaron al Congreso en el último minuto, el polvo del desierto aún pegado a sus ropas caras. Entraron en el salón de convenciones justo cuando comenzaba la ceremonia de apertura. La transición del silencio y la supervivencia del desierto al mundo pulido y artificial de la conferencia fue impactante, pero llevaban el desierto dentro de ellos, el recuerdo de la furgoneta parada, del calor y de la niña silenciosa que los había salvado. La experiencia los había cambiado de maneras que aún estaban comenzando a entender. Ya no eran los mismos hombres que habían iniciado ese viaje. La acción decisiva de Isabela resonó mucho más allá de la reparación mecánica. Fue un acto de empoderamiento que redefinió su lugar en el mundo. No necesitó levantar la voz para ser escuchada. Sus acciones hablaron más fuerte que cualquier discurso. En el apogeo de la crisis, cuando los hombres de poder estaban paralizados por su propia rigidez, fue la flexibilidad de su mente, su capacidad de ver conexiones donde otros solo veían objetos, lo que salvó el día. Demostró que la verdadera innovación a menudo proviene de los márgenes, de los lugares y las
personas que la sociedad tiende a ignorar. El silencio que llenó la furgoneta durante el resto del viaje fue de una calidad completamente diferente. Era un silencio pesado de reflexión y una humildad recién descubierta. El sonido del motor, funcionando perfectamente gracias al corazón de una cafetera, era un recordatorio constante del milagro que habían presenciado. Los pasajeros, antes tan llenos de sus propias voces, ahora estaban callados, perdidos en sus pensamientos. Ocasionalmente, una mirada se dirigía al asiento trasero, donde Isabela miraba por la ventana, ajena a la revolución que había causado en las almas de aquellos hombres. Ella era la heroína improbable, la salvadora silenciosa. Al llegar al centro de convenciones, la dinámica del grupo se había invertido permanentemente. Isabela ya no era vista como la niña extraña. Era el centro gravitacional silencioso en torno al cual todos ellos ahora orbitaban. Al salir de la furgoneta, fue hacia ella que se volvieron, no hacia Ricardo. La lección aprendida fue profunda e indeleble. La verdadera inteligencia no se mide por diplomas o cuentas bancarias. Se manifiesta en la capacidad de ver el mundo de una forma única, de encontrar soluciones donde otros solo ven callejones sin salida, y florece en los lugares más inesperados, si tan solo tenemos la humildad de mirar. Ricardo Vargas, el hombre cuyo ego parecía tan vasto como el propio desierto, fue el más profundamente transformado. La experiencia lo había roto y reconstruido. Después de la ceremonia de apertura, se acercó a Isabela y Sofía. Se arrodilló, un gesto que sorprendió a todos los que lo conocían, para estar al nivel de los ojos de Isabela. Yo, comenzó con la voz entrecortada. No tengo palabras para expresar lo equivocado que estaba. Me has enseñado más hoy sobre genialidad y prejuicio de lo que he aprendido en toda mi vida. No fue una disculpa vacía, sino una confesión, una rendición de su arrogancia ante una verdad innegable. Su transformación no se limitó a las palabras. Delante de su madre, Ricardo le hizo a Isabela una promesa que cambiaría su vida para siempre. Le ofreció una beca vitalicia en cualquier instituto de tecnología del mundo, desde el MIT hasta Zúrich. Pero fue más allá. Esa misma noche anunció la creación de la Fundación Isabela, un programa global con una aportación inicial de $100 millones, dedicado a encontrar y apoyar a jóvenes neurodivergentes con talentos extraordinarios en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Aprendió que el mayor obstáculo no fue el motor roto, sino el motor roto de su propia arrogancia. El verdadero legado de aquel día no fue la llegada a tiempo a un congreso, sino el cambio fundamental en la perspectiva de aquellos hombres. Entendieron que, en su búsqueda de soluciones complejas, se habían olvidado de valorar la forma más pura de inteligencia, la capacidad humana de adaptar e improvisar. Aprendieron que la genialidad no viene con un manual de cientos instrucciones y a menudo no sabe comunicarse de la manera que esperamos. El mayor descubrimiento de ese viaje no sería una nueva molécula contra el cáncer, sino el redescubrimiento de la humildad y del potencial ilimitado que se esconde detrás de las apariencias. Para Sofía, el momento fue la culminación de una vida de lucha y esperanza. Ver a su hija, que tantas veces fue incomprendida, ser finalmente reconocida por su mente brillante, fue una validación que calentó su alma. Las lágrimas que rodaron por su rostro no eran de tristeza, sino de un orgullo inmenso y profundo. Abrazó a Isabela, ya no con un instinto de protección, sino con la certeza de que su hija poseía una fuerza que el mundo finalmente estaba comenzando a reconocer. Su arco como madre estaba completo. Había pasado del miedo a la fe inquebrantable en el poder único de su hija. Isabela, sin embargo, permaneció igual. La admiración, las ofertas y los elogios no cambiaron su esencia.
Su transformación no fue interna, sino externa. Fue el mundo a su alrededor el que cambió, aprendiendo a adaptarse a ella. Su arco fue de una autoafirmación silenciosa. Demostró su valía no a los demás, sino al universo, al restaurar el orden de un sistema caótico. Su recompensa no era la beca, sino la memoria del sonido del motor volviendo a la vida, la satisfacción pura y simple de un problema perfectamente resuelto. Lo que realmente conquistó no fue la aceptación de los demás, sino la certeza de que su propia fuerza era el mayor premio de todos. La historia de Isabela nos recuerda que las mentes más brillantes a menudo operan en frecuencias que no estamos sintonizados para escuchar. Si este relato tocó tu corazón y abrió tus ojos al genio que puede existir en el silencio, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos permite continuar amplificando estas voces y compartir historias que inspiran un cambio real en la percepción y la aceptación. La resolución de la historia dejó una sensación de conclusión y aprendizaje profundo. El antagonista no fue simplemente derrotado, fue transformado, convirtiéndose en un agente de cambio positivo. La protagonista no necesitó cambiar quién era para ser aceptada. Cambió el mundo a su alrededor simplemente siendo ella misma. El mensaje final resonó con claridad. El prejuicio es el verdadero motor roto de la sociedad y solo puede repararse con dosis de humildad, respeto y la disposición para reconocer la genialidad en todas sus formas. La historia de Isabela se convirtió en una leyenda silenciosa en los círculos de la filantropía y la ciencia. Una parábola contada en reuniones de consejo sobre una niña autista mexicana que, con herramientas antiguas y una mente brillante, arregló más que una furgoneta en el desierto. Arregló la visión limitada de hombres poderosos. El Congreso sobre la cura del cáncer prosiguió, y quizás fue más productivo, infundido con una nueva comprensión de que las soluciones a los mayores problemas de la humanidad pueden venir de las fuentes más humildes e inesperadas.